en el documento, pues en todo lo que ha estudiado el doctor Miguel Ángel Galván y obviamente pues también en el doctor Dror Paley. A manera de introducción, esto es un grupo de enfermedades en miembros superiores e inferiores que no son aisladas, hay que entenderla como una asociación de manera sindrómica que pueden coexistir, dando al traste pues una serie de deformidades que se mencionarán posteriormente. Y en este caso, a comparación de la hemimelia tibial, son patologías concebidas desde el origen embriológico y no van a ser pues, de un componente genético o hereditario. Entonces fue referido por primera vez en abril de 2000 por Peter Stevens, pues hablando pues de un síndrome. Sin embargo, pues habían otras descripciones previas, como la deficiencia femoral focal proximal, el fémur corto congénito y la hemimelia peroneal. Tiene una presentación variable, desde presentaciones leves, donde va a haber acortamiento de la extremidad, y ya presentaciones más severas, donde va a haber agenesias o hemimelias con unas deformidades más progresivas y un poquito más extremas. Entonces, los objetivos para esta charla son recordar conceptos claves sobre la etiología y definiciones, mostrar las clasificaciones para el entendimiento del abordaje y el tratamiento, y mencionar las diversas técnicas, las más usadas para el manejo de las deformidades. También pues cabe aclarar que hacer pues un resumen de todas las técnicas quirúrgicas y de toda la hemimelia pues en una hora es un poco corto, entonces quizás haré pues un resumen un poquito más escueto, y ya si alguno tiene pues la duda o quiere complementar al respecto, están las bibliografías referenciadas. Entonces, como definición, la hipoplasia es una deficiencia de tejidos tanto en cantidad y calidad, donde va a haber un déficit de la longitud de la extremidad y puede haber pérdida de alguna de la función o de las funciones. Embriológicamente, en la octava semana, perdón, vamos a encontrar pues un feto, un embrión que va a tener una región cefálica y una región caudal. Posterior a esto van a haber 4 brotes ectodérmicos. Estos brotes van a ser las extremidades superiores e inferiores. Y va a haber un eje longitudinal que divide las regiones pre y postaxial. Por lo tanto, en esta semana, todo lo que es en el hallux y en el pulgar va a ser preaxial, y lo que esté por detrás de esto va a ser posaxial. El miembro superior es el radio, entonces va a ser preaxial, el cúbito postaxial, y en el miembro inferior el hallux va a ser preaxial, la tibia preaxial y la fíbula va a ser postaxial. Las deformidades preaxiales, como lo mencioné hace 8 días, entonces pueden tener presentación con agenesia de la tibia, agenesia de los dedos preaxiales o duplicación. Vemos que acá sí hay un componente hereditario congénito. Puede haber también una hipoplasia del fémur, puede haber también inestabilidad de la rodilla y tobillo y agenesia del radio. Por otra parte, en las hipoplasias posaxiales vamos a encontrar que el origen es embrionario más no familiar, donde va a haber una hemimelia peroneal de presentación variable, también pues con un fémur corto, acompañado también de una deficiencia femoral focal proximal, agenesia de uno o los dos cruzados, y alteraciones en el tobillo, pasando pues desde una ball and socket hasta una deformidad un poco más severa. Entonces, la presentación clínica va a ser pues una alteración en la forma del peroné que va a generar un arqueamiento sobre la tibia. Se mencionó pues una banda fibrosa, descrita pues por Thompson, que lo que iba a hacer era pues como un efecto de cuerda de arco que posteriormente iba a ir deformando la tibia, ya que son huesos paralelos. Sin embargo, hay diferencia de velocidades en el crecimiento y esto nos va a dar distintos grados de deformidad. Entonces, dentro de las clasificaciones, la más utilizada es la Ackermann-Lamson, donde se divide en 1A, en 1B y en 2. La 1A es el peroné pues, más corto, donde vemos que el maleolo externo va a estar un poco más proximal, Ya menos aparece, a ahí la sí lateral. aparece. Listo, bueno, bueno. Más o menos a la altura de la articulación pues, y del maleolo medial. También va a haber pues, un acortamiento del peroné a nivel proximal en la 1B,
no vamos a tener pues esa parte de la articulación tibio-peronea proximal y distal, sino que vamos a tener un remanente diaficiario sobre la extremidad. Y en el tipo 2 pues vamos a tener ausencia del peroné, sin embargo va a existir esa banda fibrosa llamada de Thomson, que va a ser esa deformidad progresiva. También entonces hay otras clasificaciones de la hemimelia peronal, por ejemplo esta de Staninsky, donde va a clasificar la fíbula en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es cerca a lo normal, la tipo 2 es una fíbula pequeña y la tipo 3 es ausente. Igualmente va a clasificar la articulación tibio-talar como H, si es horizontal normal, con un eje talocrural normal, V si es valgo, o S si es esférica, o pues una articulación Boland-Socke. También entonces va a incluir la presencia de coalición, S es sin coalición tarsiana y C es con coalición tarsiana. Y también entonces mencionando los números de los rayos, siendo 5, 4, 3, 2, 1. Igual entonces el doctor Dror Paley hace una clasificación de la hemimelia peroneal. La tipo 1 es con un tobillo normal, estable. La tipo 2 es con un valgo dinámico. La tipo 3 entonces el tobillo va a estar fijo en equino y en valgo. La 3A, 3B, 3C y 3D. La tipo 4 ya va a ser una deformidad fija en equino var. La presentación clínica en el fémur va a tener entonces unas deformidades variables debido a que tiene un origen mesodérmico mixto. La parte anteromedial del fémur va a tener una representación preaxial, por el contrario, el cóndilo lateral, la diáfisis posterior y el fémur proximal van a tener un origen mesodérmico postaxial. Es por esto que vamos a encontrar deformidades como el valgo femoral secundario a la hipoplasia del cóndilo lateral, una torsión femoral externa, un antecurvatum proximal o una deformidad encallada de pastor o una coxavara o una asociación de las previamente mencionadas. Entonces acá también entonces mencionamos el fémur corto congénito, donde generalmente no vamos a encontrar una alteración proximal, si podemos encontrar la disminución o la reducción longitudinal de la misma, acompañada también pues de una reducción de la tibia y el peroné, y puede también coexistir con una hipoplasia del cóndilo lateral y una agenesia de cruzados en algunos otros casos. La deficiencia femoral focal proximal, ahí que en 1968 pues dio esta clasificación, la A donde hay una coxavara, la B donde hay un puente fibroso entre la epífisis y la parte pues más metafisiaria, o sea pues que habría una parte cartilaginosa a nivel del cuello. En la tipo C, pues hay una ausencia o una hipoplasia pues ya más severa de la parte proximal de la epífisis y del cuello femoral, y en la D pues ya habría una ausencia de la misma. Sin embargo, el doctor Paley lo ha clasificado pues en cuatro tipos. La primera es con el fémur intacto, con una movilidad o una articulación de la cadera y la rodilla funcional. Entonces la A es una osificación normal, la B es una osificación retrasada donde va a haber una deformidad pues, subtrocantérica, y también va a haber pues una osificación retrasada del cuello femoral, y podemos entonces ahí ver solamente la presencia de la epífisis proximal del fémur y de la diáfisis, teniendo pues normalidad de la parte más distal del mismo. En la tipo 2 vamos a encontrar una pseudoartrosis móvil con una rodilla móvil. Entonces acá podemos ver una parte cartilaginosa o una osificación retrasada de la parte más del cuello femoral y de la parte trocantérica en la A, y en la B va a haber pues una cabeza femoral ausente o rígida en el acetábulo. En la tipo 3 vamos a encontrar entonces que es una deficiencia diaficiaria del fémur. En la tipo A entonces no vamos a, pues acá no vamos a encontrar una articulación proximal, no vamos a encontrar ni región intertrocantérica, ni vamos a encontrar una cabeza femoral. Entonces en la tipo A tenemos una reducción longitudinal
de la diáfisis con ausencia de la parte proximal, en la B un poco más severa y en la C no encontramos entonces ningún tipo de fémur y simplemente va a estar la tibia en una posición más proximal. Y ya las tipo 4, que es una deficiencia distal del fémur. En los estudios radiológicos, entonces vamos a basarnos en dos cosas: la radiología simple, cadera comparativa, fémur, rodillas, piernas y tobillo. Unos autores mencionan que es muy importante la panorámica de miembros inferiores, especialmente pues para hacer planeamientos quirúrgicos y ya después cuando se hayan corregido las deformidades y se estén haciendo los alargamientos, ver hasta dónde pues se va a llegar. Sin embargo, la evaluación aislada de cada segmento articular viene siendo muy importante para poder entender y realizar procedimientos adicionales. Entonces ya como lo menciona el doctor Galván en sus artículos, el primero que es Carrillo, donde lo ponía pues, o mencionaba que habían dos patrones y después con una actualización donde menciona tres patrones, encontramos que el patrón tipo 1 va a ser un fémur corto más una hemimelia peroneal. Acá vamos a encontrar una extremidad más corta, un muslo que es aparentemente más grueso, que va a tener la deformidad de torsión femoral externa, recordando pues el origen mesodérmico mixto del fémur, una rótula pequeña que puede estar lateralizada, luxada o subluxada, una hipoplasia o agenesia de los cruzados. En la agenesia de los cruzados también pues este artículo que referencia a la clasificación radiológica con los hallazgos clínicos también de la misma. Entonces en la tipo 1 va a haber una hipoplasia del nocho o el surco intercondilio con una agenesia del cruzado anterior. En la tipo 2 ese nocho se vuelve más estrecho y ya puede haber pues entonces es una agenesia o hipoplasia del cruzado posterior. Y en la tipo 3 no hay un surco intercondilio y vamos a encontrar agenesia tanto del cruzado anterior como del cruzado posterior. Una foto facilitada pues, por el doctor Galván, donde vemos una tipo 3, donde hay ausencia de los cruzados y también podemos ver pues, la hipoplasia del cóndilo. Dentro de este patrón tipo 1 también encontramos el genualgo, que ese genualgo va a estar a expensas de la hipoplasia del cóndilo femoral con una alteración del ángulo distal lateral femoral. Vamos a encontrar también una tibia valga, donde el cora de la deformidad puede ser proximal o diaficiario, también secundario a esa banda fibrosa por la hemimelia peroneal. El acortamiento del peroné, una torsión tibial interna y una articulación en ball and socket debido pues, al peroné más corto en la articulación del tobillo. También podemos encontrar barras tarsianas, coaliciones tarsianas, especialmente calcáneo-astragalina. También vamos a encontrar el tobillo valgo, que puede ser estable o inestable. Algunos autores también han mencionado la asociación con un PEVA, un pie equinovaroaductor rígido, agenesia de los rayos externos, como pues, lo mencionamos, la parte pues, de la hipoplasia posaxial y también puede ir acompañado de una displasia acetabular. Por lo tanto, el tratamiento en estos casos va a ser primero la cadera, en los casos que se presente algún tipo de displasia acetabular. Acá la parte pues, de deficiencia femoral focal proximal no es tan grande, sí puede haber pues, algún tipo de acortamiento del fémur que probablemente después haya necesidad de realizar algún tipo de alargamiento. En las rodillas se pueden hacer para la corrección del valgo, osteotomías femorales, varizantes, se pueden hacer tanto con placas, se pueden hacer también con fijadores externos tipo o rieles si uno va a realizar no solamente la corrección, sino un alargamiento, o también se pueden hacer la epifisiodesis. En el tobillo, si simplemente el tobillo está estable, se puede hacer un procedimiento short que lo mencionaré posteriormente y ya luego alargamiento. Eso también son entonces fotos facilitadas por el doctor Miguel Ángel Galván, donde vemos una osteotomía metadiaficiaria para la corrección de ese valgo de la extremidad y como lo vemos en esta imagen, pues el paciente también tenía una ausencia del surco intercondilio con probablemente agenesia de ambos cruzados, anterior y posterior.
En la rodilla, entonces si vemos que hay una inestabilidad franca, entonces el doctor Paley plantea una cirugía llamada super knee, donde al principio entonces se hace una cosecha, una toma de la parte de la cintilla iliotibial hasta el tubérculo de Jardín. Esto posteriormente se va a realizar se va a convertir en dos fascículos con puntos de craco. Uno va a ser para la reconstrucción del cruzado anterior y el otro va a ser del cruzado posterior. Para la reconstrucción del cruzado anterior, entonces se toma el fascículo que se pasa por detrás del colateral lateral, se va a meter al popliteo, posteriormente va a llegar a la parte posterior del fémur, se va a salir al surco intercondilio, después a la eminencia tibial, va a salir en la parte más anterior, pues obviamente en región epifisiaria para no hacer un arresto oficiario, y ya posteriormente se va a asegurar con un tornillo de interferencia. Y ya para la reconstrucción del cruzado posterior, entonces se toma el otro fascículo que se va a pasar por detrás del tendón patelar, después se va a hacer un loop por el tendón del aductor magno, se va a suturar a sí mismo y posteriormente se va a realizar una sutura sobre la reparación del primer as que fue, pues, que fue usado para reparar o la tipo 1, pero pues con un acortamiento de unas deformidades más llamativas. La deformidad del acortamiento es más severo, más compromiso del tobillo y del pie, y ya también pues tiene un acortamiento femoral que puede pues también tener algún componente proximal. Entonces acá el orden de tratamiento sería el pie, tobillo, rodilla, cadera y alargamiento. Entonces el procedimiento short, si tenemos un tobillo móvil, las deformidades son leves, o un super ankle, cuando ya hay unas deformidades fijas y severas, acompañadas pues de coaliciones tarsianas, la super knee que ya mencioné, el alargamiento, y en la parte pues de la cadera pues también se pueden hacer algún tipo de procedimientos, no los mencionaré en el tipo 2, sino ya en el tipo 3. Procedimiento de short, entonces hablando en el tobillo, lo primero que se hace es un abordaje medial, donde se va a hacer una liberación del paquete vasculonervioso. Posteriormente, vamos a hacer un abordaje anterolateral, donde se va a encontrar la sindesmosis, la cual se va a liberar con una tijera de Mayo. Posteriormente, en la incisión medial, pues convencional, como para hacer una osteosíntesis sobre la tibia distal, vamos a hacer una apertura en T del periósteo. Luego vamos a poner dos guías para hacer un corte o dos cortes, pues uno paralelo a la articulación y otro perpendicular al, a la diáfisis de la tibia. Entonces acá posteriormente vamos a hacer la osteosíntesis ya después de la corrección del JCLA de la articulación del tobillo. Vamos a fijarlo con una placa. Uno de los tornillos pues recomienda el doctor Paley que la perforación sea de la tibia hasta el peroneo para después realizar una estabilidad de la misma con un endobotón. Ya cuando son deformidades más severas, entonces está el procedimiento que es el super ankle. Acá se hace un abordaje lateral proximal, inicialmente haciendo una liberación del nervio peroneo común. Ya posteriormente se va a encontrar esa banda fibrosa o el remanente del peroné, el cual se va a retirar tanto de manera proximal como distal. Se va a hacer después entonces una liberación del complejo gastrosóleo, se va a hacer una capsulotomía tibiotalar, posteriormente se va a hacer una osteotomía subtalar con una angulación de 45 grados, ya cuando se ecualiza la parte del calcáneo, del astrágalo y de la tibia, se va a fijar transitoriamente con dos pines. Se procede entonces a realizar un corte metadiafisiario paralelo a la superficie articular, posteriormente un acortamiento agudo, se realiza una osteotomía del excedente de hueso diafisiario y posteriormente
van a ser fijados con los mismos dos pines e ingresados de manera retrógrada. Finalmente, si tenemos alteración en el pie y vamos a hacer un alargamiento, podemos colocar un fijador externo tipo ilízaro para realizar pues, la corrección gradual de las mismas, de los dedos y posteriormente pues, el alargamiento de la tibia. En los patrones, ya en el patrón tipo 3, entonces va también acompañado de las deformidades del patrón tipo 1, con unas deformidades femorales más severas, una deficiencia femoral proximal focal que va desde la ausencia hasta una deformidad severa como es el callado de Pastor. Entonces recordar pues, la clasificación de Paley, donde es la 1A, la 1B, la 2, la 3 y la 4, como lo mencioné al principio de la charla. Entonces ya el doctor Galván las pone como, o las subdivide en un patrón 3A, acompañado entonces de una hipoplasia posaxial con amimelia peroneal y una deformidad de Paley tipo 1A, 1A y 1B, y en el patrón 3B que está acompañado entonces de unas deformidades de la clasificación de Paley tipo 2 y tipo 3. Para la reconstrucción de la parte entonces proximal o de la cadera, el doctor Paley, desde que haya pues una articulación proximal, ya sea por artrografía o por radiografía, propone hacer una cirugía que se llama la super hip. Inicialmente pues un abordaje extenso desde la parte más proximal hasta el tubérculo de Jardí, en donde se realiza la resección de la cintilla iliotibial. Posteriormente se va a hacer una tenotomía o se va a cortar el recto femoral. Posteriormente el tendón del piriforme, también del psoas. Se va a hacer un corte sobre el cartílago del ilíaco y se va a hacer un alargamiento relativo, pues liberando la musculatura abductora de la tabla externa del ilíaco. Ya posteriormente entonces se encuentra el fémur o el remanente del fémur y se van a colocar dos guías, una perpendicular al centro de rotación y otra 45 grados. De ahí se va a sacar una cuña, y posteriormente pues acá en el documento lo mencionaban pues como con una hoja y una placa, pero pues también se puede hacer con placas bloqueadas. Entonces se saca esta cuña. Posteriormente, para la displasia se va a hacer una osteotomía proximal tipo DEGA. Ya luego se va a retirar, pues va a hacer un acortamiento agudo donde se va a retirar el exceso de diáfisis femoral y se va a llevar entonces la parte más proximal sobre el corte perpendicular en la diáfisis y se va a fijar pues con tornillos bloqueados, también tensando la musculatura aductora y la parte pues, abductora que se alargó relativamente con la liberación proximal en el ilíaco en la tabla externa. Ya en la reconstrucción en deformidades más severas donde hay ausencia del fémur proximal, se puede hacer una reconstrucción del fémur derecho con la técnica, pues derecho izquierdo con la técnica de Steel King, donde se hacen pues una serie de cortes de osteotomías y se fija la diáfisis o el remanente del fémur proximal a la parte pues, del acetábulo. Lo que se pretende realizar con esto es que la articulación de la rodilla sirva pues, como una articulación de la cadera que permita hacer flexo extensión, como lo vemos en esta representación. Y ya en estos casos severos, donde hay ausencia de la cadera y se está realizando pues, el procedimiento de Steel King, se puede manejar el pie de dos maneras, como lo menciona el doctor Paley, con una amputación tipo Sain, donde él menciona que el abollonamiento o el acolchado del muñón va a permitir una adaptación protésica muy eficiente, o también se puede hacer una retorsionplastia barnés, como lo ha hecho también el doctor Miguel Ángel Galván, volviendo la articulación del tobillo con una rodilla y que también pues sea una adaptación protésica un poco más eficiente. Sin embargo, pues todos conocemos el impacto estético y cosmético y hay veces la negación de algunos pacientes, de algunos
padres pues, a un procedimiento que es un poco pues, más deformante. Entonces, no alargándome mucho, pues porque la intención también es escuchar al doctor Miguel Ángel y, pues, y obviamente las experiencias que tengan todos ustedes. Como conclusiones, es una entidad rara que se debe entender como un conjunto de deformidades asociadas, un abordaje desde la experiencia con una gran curva de aprendizaje, con muchos procedimientos reconstructivos, con buenos resultados. Sin embargo, pues hay que ir resolviendo por partes y en el orden propuestos, no tanto, tanto por el doctor Paley como por el doctor Galván, que probablemente en este lado han sido los que más han estudiado este tipo de patología. Muchas gracias.